Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo utilizar fórmulas de distribución normal en Excel para resolver el siguiente problema que tengo aquí escrito. Dice, a través de un sondeo se obtuvieron las edades de una población. Los datos se muestran en la tabla edades. En esta tabla que tengo aquí, estos son los datos que se obtuvieron a través de este sondeo. Dice, a partir de estos datos, graficar la curva de distribución de frecuencias, sabiendo que el comportamiento de los datos sigue una distribución normal. Esto es importante porque, pues, obviamente, el problema me está diciendo que si el comportamiento de estos datos sigue una distribución normal, pues ya sé cuál es la fórmula que tengo que utilizar para resolverlo, ¿no? Y como segunda parte del enunciado dice calcular la probabilidad de elegir una persona al azar mayor de edad. Entonces, una vez que ya hayamos obtenido la gráfica de la distribución normal, pues hay que obtener el valor de la probabilidad de elegir una persona de este conjunto de datos que sea mayor de 18 años. Bueno, para comenzar a solucionar el problema, pues ya he escrito aquí esta tabla en donde tengo escritas las edades y como segunda columna donde voy a escribir la distribución normal. Pero en esta primera columna de edades, pues las edades que yo tengo aquí son las mismas que tengo representadas en esta tabla de edades, solamente que las tengo escritas en forma ordenada en forma ascendente, de menor a mayor, ¿sí? Entonces, para realizar esta tabla, lo que yo hice fue escribir todos los datos de edades en una sola columna y después utilizar este botón que dice ordenar y filtrar, y yo seleccioné ordenar de menor a mayor, ¿no? Entonces selecciono todos estos datos que yo tengo aquí escritos, y selecciono ordenar de menor a mayor, y pues automáticamente me cambia a los valores de menor, en el orden de menor a mayor, ¿no? Entonces ya como primera parte, pues tengo que crear esta tabla, ¿no? Ahora, acuérdense que para calcular la distribución normal, yo tengo que utilizar tanto el valor del promedio como de la desviación estándar, tengo que saberlos a priori para comenzar a utilizar la fórmula de la distribución normal, ¿no? Entonces, pues voy a utilizar aquí también estas fórmulas que ya tengo en Excel, pues para calcular estas medidas, ¿no? Entonces estas medidas ya las sabemos calcular. Aquí voy a calcular el promedio y aquí voy a calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí voy a escribir estos datos. Voy a dibujar aquí precisamente una tabla para resaltar pues que estos son los datos que yo voy a utilizar, ¿no? Como auxiliares, como celdas auxiliares, ¿no? Entonces aquí para calcular el promedio, pues escribo promedio y selecciono pues todas las celdas de datos. Y ya tengo automáticamente el promedio y la desviación estándar. También escribo como fórmula, entonces es best. Y en este caso, como aquí el problema sí me está indicando que estos datos se obtienen a partir de un valor de una muestra, entonces selecciono desbest.m, en donde dice que esta es una fórmula para calcular la desviación estándar de una muestra. Entonces aquí sí utilizo la fórmula para la desviación estándar de una muestra, ¿sí? Entonces selecciono todos estos datos y escribo Enter. Entonces aquí tengo pues ya lo que es el valor de la desviación estándar, y lo voy a redondear a dos decimales, ¿no? Entonces aquí ya tengo que la desviación estándar de todo este conjunto de datos es de 10.36. Entonces ya con estos datos pues ya puedo calcular ahora sí la distribución normal. Entonces acuérdense que para utilizar antes la fórmula de distribución normal, pues yo tengo que conocer el valor del promedio o la media y el valor de la desviación estándar. Y si el problema no me los está proporcionando dentro del enunciado del problema, pues lo que yo puedo hacer es calcularlos a partir de los datos, ¿sí? Entonces con estos valores, pues ya puedo empezar a calcular la distribución normal. Entonces, para calcular la distribución normal, pues nuevamente voy a escribir la fórmula. Entonces escribo el signo de igual y escribo la fórmula que se llama dist.norm, ¿sí? Y aquí me da varias opciones, la dist.norm.n, que es la que yo voy a utilizar, que dice que devuelve la distribución normal para la media y la desviación estándar especificadas. Entonces esta es la que yo quiero utilizar.
dist.nor.n, ¿sí? Esta dist.nor.n. Y entonces aquí me dice que le diga yo cuál es el dato X. Entonces en este caso, para esta celda, pues el dato X es la edad que tiene al lado, ¿no? El valor de la media, que es el que yo calculé aquí, es decir, el promedio. Entonces los separo todos estos datos, en este caso en mi versión de Office me los están pidiendo que los esté separando por comas. A lo mejor hay algunas versiones de Office que los piden separados por punto y coma, entonces hay que tener mucho cuidado de ver en la fórmula cómo nos lo está pidiendo, si separados por coma o separados por punto y coma. Sí, entonces ya tengo el valor del dato, el valor de la media, ahora me pide el de la desviación estándar, que es el que yo también tengo aquí en la tabla, y finalmente me dice que yo tengo que escribir un valor acumulado. Y me da dos opciones, escribir verdadero en caso de la función de la distribución acumulativa o escribir falso en caso de la función de probabilidad bruta. Entonces, aquí cada una de estas dos opciones, el verdadero o el falso, que son valores lógicos que tiene que utilizar Excel para el cálculo de la distribución normal. Para el caso como estoy resolviendo el primer punto, que es calcular los puntos para graficarlos, voy a poner la opción falso, ¿sí? Entonces, esta opción falso le estoy diciendo a Excel que todavía no estoy utilizando la fórmula acumulada para calcular una probabilidad, sino que yo nada más quiero que me calcule cada uno de los datos de los puntos de la distribución normal dentro de la gráfica. Entonces, para calcular la gráfica, el valor lógico de la fórmula de la distribución normal es falso. Y con este valor doy Enter y pues aquí me aparece un número, ¿no? Entonces este va a ser el número de la distribución normal que corresponde a la edad. Ahora, yo tengo que arrastrar esta fórmula para completar cada una de las celdas faltantes, pero como los valores de la celda más bien de la fórmula que yo voy a arrastrar, tengo que utilizar el valor promedio y el valor y el valor de la desviación estándar como valores fijos, ¿no? Para indicar que a cada una de las celdas, pues que el valor de promedio y desviación estándar siempre van a ser estos que tengo aquí. Entonces voy a editar la fórmula con F2, se abre la fórmula y me pongo sobre el valor del valor promedio. Entonces en este caso presiono F4 para fijar el valor. Y lo mismo hago con el valor de la desviación estándar, con F4 para que aparezcan, acuérdense los signos estos signos como de pesos, para indicarle a Excel que pues estas dos celdas pues son valores fijos que al momento de arrastrar la fórmula pues siempre va a tomar en cuenta esos valores, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo arrastrar la fórmula y automáticamente pues me va a dar cada uno de los valores de la distribución normal para cada uno de los valores de edades, ¿sí? Entonces aquí pues en sí estos valores pues no me están diciendo mucho todavía, ¿no? O sea, son solo valores numéricos, no sé si de probabilidad o no sé si de distribución normal, pero que así tal cual pues no me dicen mucho. Entonces esto lo estoy haciendo para solucionar el punto número 1 que dice graficar la curva de distribución, ¿sí? Entonces, para graficar la curva de distribución, lo que vamos a hacer es utilizar, primero vamos a seleccionar todos los valores de edades y los valores de la distribución que acabamos de calcular. Seleccionamos todas las celdas, las dos celdas a la vez, y nos vamos aquí a insertar. Entonces, en este caso vamos a insertar un gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, aquí este gráfico de dispersión que son el icono que yo tengo aquí, después me pregunta como de qué tipo quieres tu gráfico de dispersión. Entonces yo le voy a decir la segunda opción, que se llama dispersión con líneas suavizadas y marcadores, ¿sí? Y entonces aquí automáticamente pues ya me arroja este valor de me arroja ya este gráfico con los valores de la distribución ya calculados, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esta fórmula, esta gráfica que tiene forma de campana de Gauss, pues es la gráfica que yo esperaría obtener de una curva de distribución normal, ¿no? Porque pues si yo ya sé que el problema tiene comportamiento de una distribución normal, pues obviamente su gráfica va a tener pues la forma de una campana de Gauss. Entonces, pues ya estos son los valores de la gráfica, ¿no? Lo único que me falta por hacer, pues es agregar títulos de ejes y títulos de gráfico que son muy importantes, ¿no? Agregarlos. Entonces aquí el título de gráfico le voy a poner distribución normal
de edades, ¿no? Porque así se llama que son los datos que estoy representando según el problema, ¿no? Entonces aquí en el título del eje, perdón, aquí en el título del eje horizontal, pues estas son las edades. Y aquí en el título del eje vertical, pues yo le voy a llamar, o más bien se van a llamar, es la probabilidad, ¿no? Entonces aquí ya estoy escribiendo probabilidad. Y pues ya automáticamente ya tengo aquí la gráfica de distribución. Entonces, pues esta gráfica pues ya la podré yo ir a editar, cambiarle el color, etcétera, ¿no? Lo que yo tenga que hacer para darle mayor presentación a esta gráfica, ¿no? De momento, pues así, para fines prácticos, así la voy a dejar. Entonces ya he resuelto el punto número 1 del problema que dice graficar la curva de distribución de frecuencias, sabiendo que el comportamiento de los datos sigue una distribución normal. Entonces ya tengo la gráfica de la distribución de frecuencias, ¿sí? Bueno, ahora el punto número 2 dice calcular la probabilidad de elegir a una persona al azar mayor de edad. Entonces, voy a utilizar esta gráfica para poder demostrar, o más bien para poder representar de forma visual, cuál es el área bajo la curva que yo quiero calcular de la distribución normal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el valor del promedio es 20.46, ¿no? Entonces, aquí más o menos el valor del promedio, si yo dibujara una línea, una línea recta, a ver si lo puedo dibujar aquí, el promedio que coincide exactamente con el pico de la distribución, pues estaría más o menos aquí, ¿no? Entonces aquí un poquito arriba de 20 tendré yo el valor de la media, ¿no? Que es exactamente la mitad o el eje de simetría de esta curva de distribución normal. ¿Sí? Entonces aquí me está pidiendo que yo calcule el área bajo la curva mayor a 18, ¿no? Porque mayor de edad pues significa que las personas tengan 18 años o más. Entonces en este caso pues el 18 va a estar aquí entre el 10 y el 20, pues no sé, más o menos a lo mejor por aquí, ¿no? De una forma pues así no tan exacta, pero de una forma pues sí más representativa, ¿no? Entonces el área bajo la curva la cual yo quiero calcular pues es toda el área bajo la curva por arriba de esta línea roja que estoy dibujando. Entonces sería toda esta área bajo la curva que yo tengo aquí de los 18 años y más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estoy abarcando por arriba de la distribución de la mitad de la distribución normal y un poquito pues por debajo de ella, ¿no? De la línea de la media de la distribución normal. Entonces, esta área bajo la curva es la que yo tengo que calcular. Ahora, para calcular aquí en Excel la distribución normal que yo le estoy, que me está solicitando el problema, pues voy a crear también una tabla que me va a permitir pues obtener los datos de una forma más precisa para insertar la fórmula, ¿no? Entonces aquí voy a crear esa tabla, aquí le voy a poner el dato X va a ser 18, que es el de edades que yo quiero calcular, mayor a 18. El promedio, que es exactamente igual al promedio que yo tengo aquí, y la desviación estándar, ¿no? Entonces esa desviación estándar pues también va a ser la misma que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces esta va a ser otra, digamos otra tabla auxiliar pues que me va a permitir calcular el valor solicitado, ¿no? Entonces incluso le voy a poner otro color para que se distinga, ¿no? Entonces ahora, aquí el resultado lo voy a escribir aquí como distribución normal, ¿no? Sin embargo, observen lo que voy a hacer a continuación. Bueno, utilizando la misma fórmula de distribución normal, entonces escribo el signo de igual y escribo distribución.norm.n, que es la que estoy utilizando para calcular la distribución normal a partir de la media y la desviación estándar. Entonces aquí me pregunta, ¿cuál es el dato X? Entonces este es el 18.
la desviación media separado por una, perdón, la media separada por una coma, que es esta de aquí, y la desviación estándar, que es la que yo tengo seleccionada aquí. ¿Sí? Y finalmente el valor acumulado. En el caso del cálculo del área bajo la curva para la distribución normal, como si estoy calculando el acumulado de cada una de las áreas bajo la curva de cada uno de los puntos, entonces aquí le voy a poner que en el acumulado que este caso es verdadero. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner verdadero como valor lógico de la fórmula y automáticamente me va a calcular el valor acumulado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí me da un valor de 0.4061. Entonces, el área completa bajo la curva en este caso pues tiene un valor exactamente igual a 1. A la mitad de la gráfica, si yo parto esta gráfica a la mitad, cada uno de los dos lados de esta línea que está a la mitad, pues tienen el 0.5, ¿no? El valor de 0.5, que es la probabilidad equivalente al 50% de cada uno de estos lados. Entonces, en el caso que yo estoy calculando aquí, la probabilidad del 0.4061, como estoy calculando un valor acumulado, Excel lo que me está diciendo con este resultado es que él está calculando el valor acumulado desde 0 hasta el valor de 18. Es decir, el valor que me está calculando Excel es el valor que yo tengo por debajo de la línea roja, es decir, por debajo de la línea de 18. Entonces, ese valor es este valor que estoy aquí sombreando con estas líneas. Este valor que tengo por debajo de la línea de 18, que es la línea roja, acuérdense que yo estaba representando este valor 18 con la línea roja. Entonces, el valor acumulado me lo está calculando desde 0 hasta 18. Pero lo que yo quiero es calcular más bien lo que está por arriba de 18, ¿no? Entonces aquí para el cálculo de la distribución normal, como yo ya sé que el área completa bajo la curva es igual a 1, entonces tengo que hacer la resta de 1 menos el valor de la distribución normal calculada, calculada de la fórmula, ¿no? Entonces aquí me dice que el valor de la distribución por encima de la línea, en este caso de la línea roja mayor a 18, es de 0.5938. Entonces esto yo lo quiero en un valor de porcentaje. Entonces voy a poner aquí el resultado. Voy a poner aquí que el resultado, perdón, aquí estoy escribiendo con mayúsculas, va a ser el valor que yo tengo calculado, pero en porcentaje. Entonces aquí selecciono porcentaje y me calcula que el valor, más bien la probabilidad de elegir una persona al azar mayor de edad de este sondeo es del 59%. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que analizar o lo que más trabajo a lo mejor nos cuesta es analizar el hecho de imaginarnos cuál es el área bajo la curva que tenemos que calcular. ¿Cuál es el área bajo la curva que obtenemos bajo la fórmula de la distribución normal? Y compararla si es el área bajo la curva que nos está pidiendo el problema o es el área bajo la curva que habría que calcular pues haciendo alguna operación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente en leer bien el problema e interpretar los resultados de la distribución normal. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.